vamos a ver lo de las presentaciones que tenemos pendientes. En eso nos quedamos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a comenzar con necesito que eh, Ángeles, Sí, profe. ¿Le presento pantalla? sí, ruido de cuantización, por favor. Claro que sí. Eh, Se prepara también. Eh, Profe, ¿Qué pasó? le iba a decir que si yo podía presentar la de cuantización no uniforme. Está bien, perfecto. Entonces, Mendivil, cuantización no uniforme. Y necesitaría que avanzamos con modulación PCM. ¿Alguien gusta participar? Si quiere, yo pongo modulación PSM. Ramírez Rodríguez. Sí. Perfecto. Entonces, en ese orden, por favor, comenzamos. Adelante, ingeniero. Sí, profe, permítame tantito, es que estoy arreglando las pantallas. Um, Ya se ve, ¿verdad? ¿Ya se ve? Ya, ingeniero. Ah, ok. Sí, es cuantificación uniforme, ¿verdad, profe? O... No, te toca ruido de Ah, ruido. cuantización. Perdón, perdón. Sí, 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 sí. El ruido de cuantización, cuantización uniforme le toca a Mendivil y modulación PCM a Ramírez Rodríguez. Ok. Déjenme nada más. Sí, sí, esos tres sí podemos trabajarlo. Bueno, ¿ya puedo empezar, profe? Sí, adelante. Ok. Bueno, pues el ruido de cuantificación. Se dice que después del muestreo, pues la señal es cuantificada y pues dicho proceso consiste en tomar la amplitud de cada muestra y trasladarla a un conjunto finito de salidas. Mm, bueno, donde a diferencia del muestreo, pues el proceso de cuantificación, pues siempre va a implicar una pérdida de información en amplitud y pues esto siempre va a generar también un error y a este error se le llama error de cuantificación o ruido de cuantificación. Esto siempre compromete al desempeño de los convertidores analógico a digital. Y bueno, como vemos en la imagen, pues ahí tenemos que el diente de sierra, bueno, la función diente de sierra representa el ruido. Y la función X subíndice Q, función de n, es la entrada. Bueno, así podemos definir formalmente como al error de cuantificación o ruido de cuantificación como la señal en tiempo discreto y amplitud continua introducida por el proceso de cuantificación. Esto resulta de igualar los niveles de muestreo y de amplitud continua a los niveles de cuantificación más próximos. Y pues bueno, ahí tenemos la ecuación que nos representa el error, donde x en función de n representa la secuencia de muestras de amplitud continua a la entrada. X subíndice q en función de n representa la secuencia de muestras de amplitud discreta. Y E subíndice q en función de n representa la secuencia de muestras de amplitud continua del error de cuantificación. Bueno, creo lo que en lo que respecta nos podría servir calcular la relación señal a ruido. Bueno, el efecto de ruido auditivo en una señal deseada se puede cuantificar evaluando la relación de señal de cuantificación y pues se puede expresar, pues como bien sabemos, en una de forma logarítmica. Pero primero, pues debemos poner como manera de ejemplo que si tenemos una potencia de entrada y esta es sinusoidal, donde su amplitud pico es la máxima amplitud para el rango de un convertidor de B bits, sea la siguiente ecuación. Para un tamaño de escalón
de amplitud delta, donde R es igual a B. B podría ser el rango de cuantificador, o sea, el número de bits por muestras usadas en la construcción del código binario. Y L, pues el número de niveles de cuantificación. Así pues, entonces la potencia puede estar expresada en términos de B, donde nos resulta 4 a la B por delta al cuadrado sobre 8. Y bueno, por otro lado, como el error resultante de la función error es un diente de sierra con un intervalo como se muestra en pantalla, su potencia también puede ser la siguiente. Es la de PN. Ajá. Bueno, entonces así conocida la potencia de error de cuantificación en función del escalón delta y de la potencia de una señal sinusoidal, la relación señal a ruido entonces puede ser reducida, pues como ya había dicho, en escala de decibelios, en donde B pues es el número de bits que caracteriza al cuantificador, como se mencionó anteriormente. Ahorita ya nada más nos queda pues una expresión en donde podemos sustituir B. Y pues como conclusión, pues dicho ruido denominado ruido de cuantificación es un parámetro que impone una limitancia teórica en el desempeño de todos los de los convertidores analógico a digital. Bueno, y creo sería todo. Ok, está bien, ingeniero Ángeles. Antes de pasar a la parte de las preguntas, nada más, ingeniero Ramírez Rodríguez, él había dicho modulación PCM, pero todavía no se entrega, ya se entregó fue la de modulación delta. Entonces esa es la que va a presentar. ¿Estamos? Ok, bueno, ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los compañeros en clase tiene alguna duda con respecto a lo que nos acaba de presentar el ingeniero Andrés. ¿Nada? Yo quiero aportar algo, profe. A ver, adelante. Bueno, es que estaba viendo un video y mencionaban que entre más, o sea, entre la resolución fuera más alta, o sea, entre más número de bits se ocuparan, Okay. El error iba a disminuir, pero pues eso presentaba un mayor peso de almacenamiento. Okay. Entonces, bueno, yo también concluí eso, que entre más bits ocuparas para cuantificar, se iba a reducir el error. Ok. Está bien, ingeniero. Sí, bueno, sobre eso igual vi, creo, igual una fuente donde nos decía que pues B, en este caso pues tenía que ver con el dispositivo, que es el cuantificador. Y pues sí, entre más bits ocupemos, pues el almacenamiento va a ser mayor. Okay. Y el error va a ser menor también. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? Profe, bueno, a mí también me gustaría agregar algo que fue de lo que encontré, que decía que este ruido también puede estar conformado por el ruido granular y el ruido de sobrecarga. Ok, eso también tiene que ser importante, son dos conceptos. ¿Esos dos conceptos a qué se refieren, ingeniero? Pues el ruido granular pues aparece cuando el valor pico de la señal es menor. Okay. Y el ruido de sobrecarga pues aparece cuando la señal es mayor que el valor de sobrecarga. Ok, perfecto. Bien, voy a complementar toda la información que ustedes acaban de mencionar junto con el ingeniero Ángeles en cuanto a su presentación. Yo nada más le haría una pregunta, ingeniero Ángeles, ¿cuál sería la diferencia entre cuantizar y cuantificar? Cuantizar y cuantificar. Es muy buena pregunta, profesor.
Claro. Pues me imagino, bueno, la verdad no sabría decirle con certeza. Pocas, pero de calidad, ingeniero. Sí, A ver, ¿verdad? ¿cuál Es, sería la diferencia? um, a mí me suena, digo, por lo poco que estudié ahorita con Ok. este tema, Ujú. que cuantizar es el proceso que hace el dispositivo y cuantificar, eh, no sé, no lo sé, profe. Ok. No, pues no, Ah, para qué le aviento choro si no, no sé, profe? ok, perfecto. ¿Alguien Profe, creo quisiera? que, bueno, yo entiendo que cuantificar, sí, Ajá. cuantificar es como darle un valor finito a lo que se obtiene del muestreo, ¿no? Ok. ¿Y cuantizar? Ah, no, pues no sé, profe. Ok, está bien. ¿Alguien más que me pudiera dar su punto de vista en cuanto a la definición de cuantizar y cuantificar? Yo, para realizar mi investigación, Ajá. recurrí a diferentes libros Ok. y muchos lo presentan como cuantificar y solo uno lo encontré que lo presenta como cuantizar. Bueno, sí, Ajá. exactamente. Entonces supongo que, bueno, y eso es, desde mi punto de vista depende del autor, ¿no? Pero Ok. lo manejan igual, según yo. Exacto. Bien. El concepto en sí, varios autores lo manifiestan de igual forma, pero creo yo que nosotros podemos hacer la pequeña diferencia. Cuantificar, como lo dijo la ingeniera Martínez, es contabilizar. En este caso, estamos contabilizando el número de escaloncitos que tiene en la gráfica. Mientras que cuantizar significa, en este caso, permítanme un momento, por favor. Bien, perdón. Entonces, cuantificar significa contar, llevar a cabo el número de pulsos en los cuales yo voy a estar trabajando. Y cuantizar significa que a cada nivel le voy a dar un valor en el cual voy a tener un nivel constante. ¿A qué me refiero? Voy a irme a la parte de de la señal en color rojo. La señal en color rojo son los escalones por los cuales yo voy a cuantizar. Es decir, cada cuadrito significa un valor de cuantización. Cada cuadrito sería una muestra. Es decir, que si yo tengo aquí un cuadrito, en el primero, no sé si lo alcancen a ver, en el primer punto en positivo, tengo en el segundo nivel o en el segundo cuadrito tengo otro nivel. Exactamente, ahí tengo uno y me brinco hasta el tercero. Ese que está marcando el ingeniero es la cuantización que existe entre un nivel y otro nivel. Es decir, voy a unir las muestras que se tienen en cada una de esas muestras. Es decir, la unión que va a ser el escaloncito.
Eso es la cuantización. Y la cuantificación es el número de escaloncitos que tenemos en total. En algunos libros aparece que cuantizar y cuantificar es lo mismo. Entonces vamos a hacer esa diferencia que existe entre uno y otro. Cuantizar significa unir los niveles y cuantificar significa contabilizar el número de niveles. Para que yo pase de la parte analógica a la parte digital, necesito llevar a cabo 3 procesos. ¿Cuáles son esos 3 procesos? Primero es el proceso de muestreo, es decir, tengo que aplicar el teorema de muestreo. Es decir, obtener muestras. ¿Quiénes son esas muestras? Pues son los escalones que veo ahí. Segunda parte del proceso. Ahora tengo que cuantizar, es decir, tengo que unir esos escaloncitos que yo veo. Y tercera etapa del proceso de convertir, de llevar a cabo la conversión analógica a digital, es la parte de la codificación. A cada nivel, a cada escaloncito, le va a corresponder un código diferente que lo hace distinto a los demás. Esas son las etapas de los convertidores analógicos digitales, que en su momento, quien dé PCM o quien nos explique PCM lleva esas 3 etapas. Entonces, los convertidores analógicos digitales o digitales analógicos son moduladores PCM, básicamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues una es llevar a cabo el número de escaloncitos, que es la cuantificación, y la otra es la unión de esos niveles, que es la cuantización. Ahora, ojo, lo que acaba de comentar tanto Mendívil como Martínez es que al finalizar yo puedo tener una gran cantidad de niveles, es decir, de muestras. Eso va a hacer que el ruido de la muestra o el ruido de cuantización, cuando yo cuantice, obvio es que se va a presentar un ruido. Si en este caso los escalones, como lo ven en color rojo, son grandes, el ruido de cuantización va a ser muy grande. Si las muestras o los escaloncitos son muy pequeños, es decir, que el teorema de muestreo lo multipliqué 2 veces y entonces me da una frecuencia más alta, el ruido de cuantización va a ser muy pequeño porque las muestras van a ser muy pequeñas. Por lo tanto, el ruido de cuantización es más pequeño. Voy a tener menos ruido. Pero el detalle es que voy a tener una gran cantidad de muestras. Y eso, como lo dijeron sus compañeros, pues me va a afectar en cuanto a la parte de que si yo tengo una gran cantidad de muestras, minimizo el error, pero el peso, o en este caso, la muestra que voy a tener, pues va a ser mucho más grande la cantidad de información que tendré en este momento. Entonces, esa es la conclusión del ruido de cuantización. Aquí maneja el ingeniero un conjunto de salidas de n niveles. Los n niveles, pues son las muestras que estoy llevando a cabo. Ahí pueden ser muestras, pues escalones se ven un poquito anchos. Podría yo tener escaloncitos muy pequeñitos en cuanto al tiempo. Entonces eso podría llevarse a eso son unas por otras. ¿Quién va a decir si es correcto o no es correcto? Pues ustedes, dependiendo de cómo esté el sistema, cómo esté funcionando, y si eso no les afecte, o si les afecte, en qué momento pues tendremos que dejar esa situación
Y bueno, ahí hay una gran cantidad de puntos de vista en los cuales ustedes como diseñadores pues tendrán que avalar o tendrán que tomar la decisión en determinado momento. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Esto tiene que ver con aquí lo coloca el ingeniero y dice, es una palabra simple, el ruido de cuantización, y es la diferencia que existe entre la señal de entrada y la señal cuantificada. Es decir, el ingeniero tomó, si puedes regresarte un poquito a tu figura de la pasada, su señal de entrada es la de color azul y su señal de muestreo pues será la señal X de N o X de A, ya no alcanzó, o X de Q creo. Entonces va a analizar cada una y se va a encontrar en este aspecto con esa diferencia que existe entre la de color rojo y la de color azul. Entonces, si las muestras son muy grandes, el ruido de cuantización será muy grande. Si las muestras son muy pequeñitas, pues el ruido de cuantización será pequeñitas con respecto a la señal de entrada. La que sigue, por favor. Gracias, eso tiene que ver con la parte de la potencia, que es la variación que va a existir. La que sigue, que es la relación que existe. Ahí toda la parte matemática de las señales de potencia, las señales en los escalones, ojo, se le llama función de escalón y esa es ahí está una delta. Ahorita el compañero que nos va a explicar la parte de modulación delta, nos podemos dar cuenta que pueden existir dos formas, y ahí me va a ayudar el ingeniero en la parte de la modulación delta, porque pueden suceder dos cosas. Uno, que los escalones sean uniformes, es decir, que todos los escalones tengan la misma duración. Pero, ¿qué pasa cuando estos escalones no tienen la misma duración? Si se dan cuenta, aquellos que tienen en casa escalones para subir de la planta baja a la planta alta, esos escalones tienen un tamaño. Ese tamaño debe de ser el mismo para las escaleras. Si alguno de ellos no tuviera la misma dimensión, entonces nos costaría trabajo ya sea subir o bajar, y tendríamos que tener cuidado para cuando tengamos o estemos haciendo o subamos o bajemos. ¿Por qué? Porque se tendría que tener la simetría y tendríamos que tener el mismo tamaño de los escaloncitos en altura y en ancho. Aquí el muestreo puede variar y entonces cuando sucede eso se presentan los ruidos o las señales que mencionó la ingeniera Martínez. Esos dos se pueden presentar cuando la señalización no es uniforme, que puedo tener variación en amplitud y variación en el tiempo. Por eso el ingeniero que va a explicar modulación delta va a tener esos cambios o esas modificaciones, y serán otro tipo de señales o ruidos que tenemos, como el granular, que seguramente en la modulación delta se van a presentar y nos los van a explicar. Bien, la que sigue, ahí la relación señal-ruido, pues seguramente vamos a tener. Y entonces, en conclusión, el ruido de cuantización es el ruido que se presenta entre el análisis de una señal de entrada y la señal de cuantización. El ruido puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, dependiendo de las características que les acabo de mencionar. Ese ruido forzosamente se va a presentar cuando esté yo llevando a cabo la cuantización, que es la segunda etapa del procedimiento de digitalización. Repito, el proceso de digitalización tiene 3 etapas: muestreo, cuantización y codificación. El ruido de cuantización se va a presentar en
en la segunda etapa de la conversión analógica a digital. Esa sería la conclusión. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta de lo que acabo de explicar. ¿Nadie? ¿Todo claro? Profe, entonces podríamos decir que, ya así más concreto, que cuantizar es como clasificar el valor de las amplitudes de esa señal. No, Y, cuantizar significa unir los escalones. ok, así es. No sé si podamos tener, tú tienes distintas muestras, ¿no? Tienes, vamos a decir, 3 muestras, una pequeña, otra mediana y otra más grande. Esas son tus muestras y puedes tener cuadritos, ¿no? En cada una de las muestras. Ya, eso es el muestreo. Estás sacando una muestra. Ahora, para unir la muestra pequeñita con la mediana, esta unión, ese escaloncito que se forma, se le llama cuantizar. Y uniste la muestra pequeñita con la muestra mediana. Y entonces pues ya tienes un escaloncito. Para que puedas colocar la siguiente o puedas cuantizar a la siguiente muestra, entonces los vas a unir. Cuando unes a esa unión se le llama cuantizar. Y entonces ya no tendrás muestras por separado, sino tendrás escalones que se irán uniendo de acuerdo a la amplitud de la señal. No sé si quedó claro, Paulina. Sí, cuando dijo unir, ya de ahí ya quedó. Gracias. Esa es la cuantización. Cuantificación significa cuántos escalones tienen. Nunca han contado sus escalones de su casa. Cuando van subiendo, no, en la mente van contando 1, eso sería la cuantificación. Pero los autores de los libros lo manejan como cuantificar y cuantizar igual. Pero no, cuantizar significa el proceso de unión y cuantificar significa el número de escaloncitos. Podrían hacer que puedan subir 10 escalones y ya subieron del primero al segundo piso. Si bajan del segundo al primero, tendrían que tener los mismos 10 escalones. Ese es un procesamiento, ese es un muestreo uniforme, pero que por alguna razón, no sé si han visto que las escaleras del metro, por ejemplo, van para los que van para arriba y los que van para abajo, que para arriba yo tuviera 10 escaloncitos y para abajo tuviese 15 escaloncitos. Es decir, los tamaños de los escalones varían. Por lo tanto, la cuantización uniforme no existe porque tanto de subida como de bajada son diferentes ese número de escaloncitos. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, gracias, ingeniero Ángeles. Pasaríamos con... Gracias. Pasaríamos con Mendívil. Mendívil, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo voy a exponer acerca de cuantización uniforme. Ok. Bueno, primero un poco de teoría. Ajá. Bueno, sabemos que el problema con la cuantificación uniforme es que el error de cuantificación se mantiene para cualquier amplitud de la muestra. De esta forma, la relación señal-ruido empeora para niveles pequeños de la señal de entrada, o sea, para niveles de voltaje pequeños, llegando a tener intervalos críticos para señales de amplitud similar a los intervalos de cuantificación, tal como se muestra en la figura, pero ahorita yo lo voy a explicar a detalle. Bueno, entonces, para señales de amplitud muy pequeña el error es casi tan grande como las muestras. Y muy bien sabemos que, bueno, creo que una vez leído esta teoría y que la hayan analizado, puedo explicarlo. Bueno, este es lo que nuestro compañero... Bueno, voy a explicar un poco acerca de lo que nos explicó nuestro compañero Laris de forma gráfica. En la cuantificación uniforme sabemos que el tamaño de la cuantificación es uniformes
Se puede ver claramente en las imágenes como aquí van, me parece que son 5 cuadritos y 5 cuadritos. Bueno, aquí tenemos una cuantificación de 4 bits. Entonces podemos ver como el error es algo grande, ¿no? Aquí en lo que está en rojito, ahí dice claramente el error, podemos ver que el error es un poco grande. Bueno, de hecho también aquí creo que es claro ver cuál es la diferencia entre la cuantificación, ¿no? La cuantificación es en cuánto separas los bits, y la cuantización ya es esta línea que une los puntitos, ¿no? Me imagino que a eso se refería. Bueno, muy bien, sabemos que cuando aumentamos nuestra cuantificación a más bits, nuestro error se disminuye. Aquí está. Entonces, de hecho aquí en esta ya tenemos un montón de bits y vaya, el error es casi nulo, de hecho no hay error. Entonces podemos ver que cuando aumentamos el nivel de cuantificación, pues nuestro error disminuye notablemente. Lo lamentable es que nos llevamos un ancho de banda muy, muy grande, y más aparte el costo es muy elevado. Bueno, ahora sí. Y aquí lo menciona, para mantener los intervalos, para mantener la relación señal-ruido al mismo valor para todos los niveles de las muestras, existen dos alternativas. Que una, que es la fácil, pero la cara, es la de aumentar el nivel de intervalos de cuantificación, lo cual no es viable debido al ancho de banda necesario para transmitir las señales por las líneas. Y otra alternativa es utilizar la cuantificación no uniforme, en la cual se toma un número determinado de intervalos y se distribuyen de forma no uniforme, aproximándolos en los niveles bajos de señales y separándolos en los niveles altos. Ok, muy bien, aquí se me olvidó decirles que estas rayitas en donde separo... punto de relación. Estas rayitas donde separo, estas que están aquí, es el muestreo, es como se muestra la señal. Ok. Entonces, bueno, otra cosa a tomar en cuenta es que para señales débiles o para señales con poco voltaje, es como si se utilizase un número muy alto de intervalos de cuantificación, reduciendo el ruido de cuantificación en estos casos. Sin embargo, aquí es lo inconveniente: para señales fuertes o para señales grandes de voltaje, el número de intervalos disminuye y por lo tanto el ruido también aumenta, pero aunque conserva una calidad suficiente. Esto lo explico de manera gráfica aquí en este esquemita. Muy bien, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos muchos muestreos, que aquí son estas rayas, todas estas rayas verticales, nos podemos dar cuenta que si utilizamos cuantificación uniforme, el error es grandísimo. Esta línea que estoy apuntando aquí es enorme, o sea, tenemos un error enorme. Y aquí disminuye, pero va disminuyendo, pero cuando pasamos al otro bit se vuelve relativamente grande. Por eso menciono que cuando los niveles de voltaje son pequeños, el error es enorme. Y así sucesivamente para toda nuestra señal, ¿no? Pero, por ejemplo, una manera de hacer que este error se reduzca, pues es obviamente utilizando más ancho de banda, ¿no? Que, pues, lo cual no es viable utilizando más cuantificación, ¿no? Lo cual no es viable porque nos llevamos mucho ancho de banda y es carísimo. Pero otra alternativa es utilizar cuantificación no uniforme. Nos damos cuenta que al usar cuantificación no uniforme, aquí, como tal, nos damos cuenta que hago la cuantificación cada 5 cuadritos, es uniforme. Pero aquí en cuantificación uniforme es un cuadrito, luego voy 2 cuadritos, 3, 4 y así. O sea, no es uniforme esta cuantificación. Pero si nos damos cuenta, para los niveles de voltaje pequeños, el error es pequeño, relativamente pequeño. Entonces aquí ya nos ahorramos ese problema. El problema está en que, por ejemplo, cuando los niveles de voltaje ya se hacen más grandes, por decirlo así, el error ahora sí que se va haciendo grande. Entonces, como bien se decía en la presentación, que para señales débiles es como si se utilizase un número muy alto de intervalos de cuantificación. O sea, para señales débiles o bajas se reduce mucho el ruido de cuantificación. Pero para señales altas, ahora sí que el ruido disminuye, ahora sí que el ruido aumenta, perdón. Entonces, bueno,
Espero que les haya quedado claro, creo que lo traté de hacer gráficamente para que se viera. Igual si tienen una pregunta, igual si expliqué muy rápido me dicen. Pero bueno, yo concluí con mis propias palabras que en la cuantización uniforme tenemos intervalos constantes. Empezamos por el 0 binario, luego vamos por el 1 binario, 2 binario y así sucesivamente dependiendo del nivel de intervalos de bits que queramos cuantificar. Pero por eso mismo el error de cuantificación suele ser grande, y bien sabemos que lo podemos reducir utilizando más intervalos, pero esto equivale a un mayor costo y un mayor ancho de banda. Entonces, ocupar la cuantificación uniforme nos puede ayudar a reducir bastante el error de cuantificación y sin que el costo sea tan elevado. Esto es muy útil cuando nuestra señal de entrada posee un voltaje pequeño, porque porque sé que la señal digital queda muy bien o queda muy parecida a la analógica sin ocupar tantos bits, pero cuando nuestra señal se eleva demasiado deja de ser útil porque los intervalos en la cuantificación uniforme se van haciendo cada vez más grandes. Bueno, y dentro de mis referencias ocupé un libro de sistemas de telefonía. Ok. Y pues, no sé si existe alguna pregunta. Ok. Gracias. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, yo sí tengo una, o sea, pero no es tanto como en la presentación, sino en general. ¿Cómo es que se da que sea no uniforme? O sea, ¿cómo el usuario lo decide? Ok, adelante, ingeniero. ¿Cómo es que se da? Bueno, sería, me imagino que es con la codificación. Supongo, o sea, en vez de ponerle los bits el 0, 1 y el 1, 2, bueno, lo vas como variando, pero muy bien no sé, no le voy a mentir, profesor, Profe, muy bien no me investigué eso. bueno, creo yo tengo puedo un poco mencionar de... algo a ver si estoy en lo correcto. Bueno, que no sé. bueno. Adelante. Bueno, por lo que le entendí a mi compañero, pues supongo que dependerá de la variación de voltaje que esté entrando, ¿no? O sea, si no es, o sea, uniforme o no se mantiene lineal el voltaje, pues ahí bueno, si se mantiene lineal, entonces va a ser uniforme, y si no, si hay como una variación, supongo que iba a ser no uniforme. Bueno, es lo que yo comprendí. Ok. Profe, ¿puedo...? Sí, adelante. Bueno, yo de la fuente que investigué, el transmisor, bueno, en este caso el transmisor estaría compuesto por un compresor y un cuantificador, en el cual pues se lleva a cabo este proceso. Y el cuantificador uniforme pues estaría compuesto ya sea de un compresor con ley mu o con ley A. Y pues ya esto es lo que nos hace tener la cuantificación no uniforme o uniforme según nosotros querramos. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda para que pueda yo explicar esta parte? Profesor, Sí, adelante. ¿puedo aportar algo que Sí. encontré? Adelante, Ledesma. Bueno, haciendo la investigación, encontré que la cuantificación uniforme se utiliza de acuerdo a las características de la señal y se utiliza en la digitalización de señales de voz, ya que estas, como sabemos, pues tienen amplitud variable. Exacto. Bien. Eso sería. Ok, perfecto. Bien, voy a comenzar explicando por lo que acaba de comentar el ingeniero Ledesma. El análisis que llevó a cabo el ingeniero Mendívil es correcto, pero está incompleto. En el sentido de que efectivamente cuando se va a presentar una cuantización no uniforme, cuando se presenta y cuando no se presenta. Se presenta la cuantización uniforme cuando yo realice el análisis de señales aleatorias. El análisis que hizo el ingeniero Mendívil es correcto siempre y cuando sea para señales determinísticas, por así decirlo, en el cual pues sabemos qué valores voy a tener, como los que tienen aquí, por ejemplo.
En la gráfica que está presentando en su presentación el ingeniero Mendívil, pues tenemos un análisis de una señal determinística, ¿no? Entonces, pues es fácil o es entendible en esta parte que puedo yo llevar una cuantización uniforme y una cuantización no uniforme. ¿Cuándo se presenta por lo regular la cuantización uniforme? Cuando tengo yo señales o llevo a cabo el análisis de señales aleatorias. Bien, cuando yo llevo el análisis de señales aleatorias, entonces se presenta una cuantización no uniforme, en el sentido en el que los escaloncitos que van en el semiciclo positivo, por así decirlo, pues serán del mismo tamaño tanto en ancho del pulso como en altitud del escaloncito. Mientras que cuando se presenta una cuantización no uniforme, puede ser en la subida o en la bajada, ya no cumplo con los mismos escaloncitos, es decir, que para que yo suba ocupo 10 escaloncitos y para cuando baje ya nada más tengo 12 o 15 escaloncitos. Ya hubo una variación, es cuando el tamaño y en este caso la amplitud de cada pulsito son diferentes. Se presentan dos tipos de dos tipos de cuantización, la ley mu y la ley A. Eso tiene que ver con la velocidad o con la frecuencia o con el número de muestras que estemos manejando. La ley mu es, si no mal recuerdo, para los europeos, ¿no es cierto? Ley mu para los americanos. Para los americanos, ajá. Y la ley A es para los europeos. Es decir, manejan distinta frecuencia de muestreo y de cuantización. ¿Me explico? Cuando ustedes están en la parte de las comunicaciones, nos vamos a encontrar que existen distintos estándares o distintas reglas en las cuales vamos a estar trabajando y pueden ser europeas y americanas. Ya están sacando los chinos y ya están sacando los japoneses sus propias reglas, y entonces en lugar de tener una sola regla estándar, pues vamos a tener 2 o 3 reglas en las cuales nos vamos a manejar. En este caso, nosotros aquí en México, por estar cerca de Estados Unidos, su tecnología que nosotros a veces compramos pues es americana. Pero cuando tenemos tecnología europea, entonces la velocidad de cuantización cambia. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, nuestros contactos que tenemos en casa, solamente tenemos la tierra física y las 2 entradas, y entonces las 2 entraditas son planitas, cuadraditas, y entonces esa es tecnología americana. Pero llega aquí a México, por ejemplo, un teléfono, un celular, un Samsung, que llega con tecnología europea, y entonces lo que hacemos es darles el adaptador. Si se dan cuenta, la clavija que tiene la parte europea son unas redondas y son altitas, muy diferentes a nuestros contactos que tenemos en casa. Por lo tanto, hay que comprarle el adaptador y el adaptador hace que nos podamos conectar. Quiere decir entonces que tenemos tecnología europea y americana, y en comunicaciones pasa lo mismo. Tenemos tecnología europea y tenemos tecnología americana. Cuando tenemos cuantización no uniforme, se presenta cualquiera una de ellas. Y en esas va a variar la frecuencia o los escaloncitos que voy a tener, tanto en la altura como en el ancho. Es decir, no es una cuantización universal, sino si es europea, utilizan esta ley, y si es americana, utilizan la otra ley. Entonces, eso se refiere
cuando la cuantización uniforme se presenta, y eso se presenta muy comúnmente en las señales aleatorias. Por lo regular, si tenemos señales determinísticas, tendremos o podemos utilizar una cuantización uniforme. No sé, ingeniero Mendívil, si me pueda regresar su presentación o si esta es la primera diapositiva. Los ejemplos que dio de cuantización están perfectos. Si se dan, la siguiente, ingeniero, si se dan cuenta ahí, si se dan cuenta, la forma en algún momento va a cambiar. Creo que tuvo problemitas o tiene problemitas. Bueno, se presenta por las señales que estemos manejando. Entonces, la cuantización uniforme se presenta casi por lo general en señales determinísticas, mientras que la no uniforme se presenta en las señales aleatorias. ¿Cuáles son las que nosotros conocemos o tenemos o sabemos que se presentan en la realidad? Pues son las señales aleatorias. Entonces, es por eso. Ahí me gustó el ejemplo porque el análisis que hizo el ingeniero Mendívil es qué tanto es en la altura, y eso es en cuanto al voltaje, y eso es en cuanto a la codificación que estemos manejando, y qué tanto es en cuanto al ancho del pulso. Entonces son dos variables que nosotros en dado caso se van a presentar, y si se dan cuenta, por ejemplo, del 0,0 al 0,1 que está del lado izquierdo de frente, pues obvio es que va a existir mayor separación, por lo tanto, pues también ahí habría un cambio en cuanto al ruido. Si tenemos ahí distintos valores con una amplitud pequeña, pues obvio es que el ruido lo vamos a minimizar a comparación de que si tenemos valores altos en cuanto a amplitud, pero esa es una variable. La siguiente variable es en cuanto a la duración del tiempo. El análisis que hizo el ingeniero son 3 cuadritos por cada cuadro de muestra. Pero ¿qué pasa si yo el cuadro lo varío y digo, pues es que no son 3, son 5? ¿Qué pasa si no son 5? ¿Qué pasa si es 1 o es 2? Ese ruido pues va a ser modificable por las condiciones y las características que tenemos. La siguiente, ingeniero. La siguiente diapositiva. Ok, ahí ya tenemos una gran cantidad de saltos de niveles, y por lo tanto pues obvio que los ruidos pues, van a ser muy pequeñitos, pero como lo dijo en su momento el ingeniero Mendívil, al aumentar pues se van a duplicar los anchos de banda que vamos a tener, no de la señal de entrada, sino de la señal de muestreo o de análisis que estemos llevando a cabo. La que sigue, por favor. Eso es lo que habíamos visto con el ingeniero Ángeles en su presentación. Y la que sigue. Bueno, esta es a lo cual estamos llegando. Entonces, conclusión. La cuantización no uniforme se presenta cuando tenemos básicamente señales aleatorias o señales reales. La cuantización uniforme se presenta o la usamos cuando utilizamos señales determinísticas. Punto número 2, cuando se presenta la cuantización no uniforme, entonces es cuando tanto los niveles de subida como los de bajada son diferentes, tanto en amplitud como en ancho del pulso, y se presenta en 2 métodos que son los americanos y los europeos, con sus leyes, que es la ley Mu y la ley A, y eso tiene que ver con la característica que le colocan a cada uno de los cuadritos, ya sea en amplitud o en tiempo. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta de lo que acabo de mencionar. ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, adelante. A mí me quedó duda sobre el compresor. Bueno, ¿cómo es que funciona el compresor? Es que el compresor es como la cantidad
no de cuadritos, bueno, más bien de escaloncitos, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú necesitas subir y bajar del primer piso o de la planta baja de tu casa al primer nivel de tu casa. Entonces, alguien te lleva una escalera que armó y solamente le pone 5 escalones. Y obvio es que los pasos que tienes que dar o de un paso a otro es más grande. Entonces, tú subes. Y hay otro que te dice, no, ¿qué crees? Yo hago una escalera, pero son los pasitos más pequeñitos. Entonces, subes el mismo tamaño o subes el mismo nivel, pero con distintos pasitos o más grandes o más pequeñitos. El compresor, a eso se refiere la cantidad de escalones que puedas tener. El compresor es diferente tanto para los americanos como para los europeos. Ángeles, ahorita que mencionaste esa parte de la ley MU y la ley A, de casualidad no tendrás el valor, yo aquí no lo tengo a la mano, ¿no tienes el valor de la ley MU y de la ley A? Sí, profe, sí lo tengo, ¿se lo presento en pantalla? Sí. Adelante, por favor. Voy. Sí. Que eso es nada más lo que le hizo falta al ingeniero Mendívil, nada más explicar. Los compresores son los tamaños que tú vas a elegir para que puedas estar subiendo y bajando. Es como, por ejemplo, seguramente cuando lleguen a microondas, también tenemos velocidades. Los E1 y los E0 son europeos y los T1 y los T0 son americanos. Entonces, la diferencia son la velocidad, la frecuencia en la cual trabaja. Pensé que lo tenía en la presentación. No lo tienes, pero lo tienes... Ajá, lo tengo en Word. Yo no tengo el... bueno, mejor que lo presente mi compañero, sí, porque tengo problemas. Bueno, ¿se lo puedo decir? Sí, adelante. La ley MU es de 255 y la ley A es de 87.6. Son valores óptimos cuando se trabaja con 8 bits. Exactamente. El análisis se lleva a 8 bits, es decir, vamos a decir que el ancho de cada pulsito a un determinado número de escaloncitos. Si se dan cuenta, en uno es más grande que en otro. Pero ese análisis, ¿de qué depende? Depende de la tecnología que estés utilizando. Puede ser americana o puede ser europea. Y bueno, para 8 bits serían 256 niveles y como se dice, entre mayor número de bits, hacen una comparación donde yo investigué entre una imagen. Entre mayor número de niveles, la resolución va a ser mucho mejor a comparación de que sea menor cantidad de niveles. Otra cosa que también encontré importante es que se ocupa mayormente la ley U, ya que para canales pequeños la ley A provoca ruido de canal inactivo. Por la tecnología que tú estás utilizando. ¿Se me explicó? Es como, por ejemplo, si yo estoy aquí en tecnología americana y me llega una clavija tecnología europea, tengo que comprar un adaptador para que lo pueda yo utilizar. Entonces, esa compra para nosotros pues ya se incrementó el costo. 8 pesos, pero se incrementa el costo. Pero es lo mismo, o sea, se puede utilizar porque utilizamos distintos voltajes, distintas frecuencias, y entonces eso hace, o ese es el problema que tenemos cuando manejamos tanta tecnología que no está estandarizada. Lo que busca en este caso la Organización de las Naciones Unidas en la parte de tecnología, porque ahí está la ITU, ahí entra la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es que se pongan de acuerdo todos y entonces podamos manejar un solo estándar para todos los países.
llevamos años y no se ha podido llevar esa estandarización. ¿Por qué? Porque pues, es muy complicado en el sentido de que, por ejemplo, los europeos pues tienen el poder adquisitivo y ellos pueden cambiar, modificar y no les importa porque tienen el billete. Los americanos, pues no vamos a decir que tenemos billete, pero pues nos cuesta trabajo comprar las cosas y entonces lo que hacen es utilizar adaptadores para que podamos utilizar tecnología europea, lo que pasó aquí en México al utilizar tecnología como por ejemplo el GSM. Los japoneses, los asiáticos, aquellos canijos tienen billete y tienen un montón de billete. Japón, Corea, pero en esos países, bueno, no tienen ningún problema en cuanto a tecnología, pero en Asia no nada más son ellos, en Asia pues, está Irán, Irak, todos esos países que también tienen billete, que tienen pozos petroleros y que tienen toda la infraestructura, pero a ellos no les interesa la tecnología, o más bien les interesa la tecnología militar, no la tecnología comercial. Entonces su dinero lo apuestan más a toda la parte bélica. Y si nos vamos con los africanos, pues a ellos ni les interesa guerra, ni les interesa tecnología, y lo que les interesa es comer. Entonces, pues su dinero lo aplicarán o donde ellos ven que tenemos que utilizar pues la infraestructura pues es en alimentos. Entonces, todos tenemos o todos somos diferentes y el utilizar un solo estándar se complica porque no todos tenemos la misma infraestructura o el mismo nivel y por eso unos pues desarrollan más que otros. En América nosotros desarrollamos tecnología en la cual pues no tenemos que dejar perder la que tenemos anteriormente, por eso seguimos utilizando tecnología digital americana, porque no puedo yo decir, pues esto lo quito y ahora vengo con lo nuevo. Eso lo que lo hacen son los europeos y ese es su estándar. Los europeos no les interesa porque tienen el poder adquisitivo. En América pues no es así. Y entonces los cambios o las transiciones pues son un poco más lentas. En África no les interesa esa parte porque ellos quieren otra cosa y los asiáticos pues igual, no todos persiguen ese mismo punto. Entonces no sé si quedó claro ya con esto, ingeniero, con respecto a tu duda. Sí, profe. Ok, perfecto. No, ¿de qué? Bueno, si no hay otra cosa, vamos a la siguiente presentación, que sería la modulación delta, y con eso terminamos por el día de hoy. ¿Ya la pueden ver, compañeros? Adelante. Le doy aquí. Ok, bueno, primero vamos a decir que la modulación delta, yo encontré esto que aparece en los años 40 para las aplicaciones telefónicas y otro nombre con el que se le conoce o conocía es el PWM, que creo que todos ya sabemos cómo funciona el PWM, pero así por lo que investigué no siento tanto como que sea un PWM como ya lo habíamos visto, que pues sí, ya sabemos, ¿no?, cómo funciona. La modulación delta compara la señal de entrada con una sucesión de pulsos de amplitud. Ahí en esa parte, lo que leí, sí suena con una PWM que conocemos, ¿no? Que van dos señales, se comparan y pues ya de ahí sale una señal. Las cuales son crecientes mientras la amplitud se encuentra por debajo de la amplitud de la señal de entrada, y es decreciente cuando la amplitud de los pulsos de muestreo supera la amplitud de la señal de entrada. Ahorita esto lo vamos a ver gráficamente, pero pues prácticamente lo que ya explicaron en las otras dos exposiciones. Bueno, aquí ya lo podemos ver gráficamente, en donde, como leí anteriormente,
nosotros vamos a tener la entrada, que es la señal de pulsos, por decirlo así, que son los escaloncitos de los que ya estuvimos hablando, ¿no? Donde vamos a tener una cuantización delta, que la cuantización delta es la... Ay, no se alcanza a ver, déjame ver si puedo escribir. No, ¿cómo se escribe? Bueno, no sé cómo se escribe. Bueno, pero ahí es donde nosotros vemos la delta. Esa sería la cuantización delta de la que estuvimos hablando. Y tal vez aquí no se nota mucho como cuando la señal de senoidal es superior a la de los pulsos, va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba, pero ahorita puse una diapositiva en blanco para como que ponérselos. Bueno, aquí vemos las características que tenemos en esta señal, donde MT sería la señal de entrada, que si alcanzan a ver la flechita está tocando el seno, que sería nuestra señal de entrada. Nuestra MQT sería la señal aproximada en escalera, que también es la que dice no sé qué approximation, ya es la señal de escalera. Bueno, también algo muy importante es que esto lo podemos ver como unos y ceros, como lo vemos en la parte de abajo de nuestra grafiquita. Cuando nosotros tenemos pulsos desde abajo están representados como ceros, y cuando nuestro pulso va pues high hacia arriba es un 1. Entonces vemos que las primeras dos es 0, 0 y van hacia abajo. Después hay un 1 y se va hacia arriba. Pero el pulso ya dice, ok, la señal original ya es menor a mí. Entonces tengo que echarme un pulso hacia abajo, un pulso 0, y por eso vemos otro pulso 0. Entonces ya dice, hace la comparación y dice, ok, ahora la señal original o la señal senoidal ya es superior a la de pulsos, entonces ya se va empezando a ir hacia arriba, y por eso vemos 1, 1, 1, 1, 1, y hasta que hace otra vez la comparación. Y miren, por ejemplo, que no puedo escribir, ¿verdad? A ver. Ay, Dios. No puedo escribir. Bueno, las características de esta modulación. Se define como una modulación alternativa válida para sistemas de modulación como el PCM, que es también una modulación para analógica digital. En la misma se sobremuestra la señal mensaje intencionalmente para permitir el uso de una estrategia de cuantificación simple para la construcción de señal codificada. O sea, nosotros vamos a pasar de nuestra señal analógica por un proceso que, como ya lo había mencionado el profe, es un proceso donde vamos a tener la cuantificación, una codificación, y así. La modulación delta sobremuestra la señal con una tasa mucho mayor a la de Nesquik. Pues esto es importante porque pues, ven que nosotros ya habíamos visto el teorema de muestreo, y es 2 veces mayor a la señal más grande del original. Entonces esta es todavía mucho mayor. Para aumentar la correlación entre las muestras adyacentes. Y bueno, esto también supongo que es para que nosotros tengamos una mayor fidelidad de la comparación entre la señal original, o sea, la señal analógica, pasa todo el proceso digital, y para que al final volvamos a tener una señal analógica parecida a la que entró, que pues obviamente no va a ser nunca exactamente, pero pues también entre más muestras se tomen, más parecida va a ser. Bueno, aquí les muestro el modulador delta, el cual se genera a partir de la aplicación directa de una versión muestrada de la señal de mensaje del modulador. Bueno, si nosotros vemos aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero nuestra señal, primero vamos a tener una señal analógica, después va a pasar por un comparador. Después este comparador lo que va a hacer es hacer como con una especie de bucle, porque va a entrar la señal original, después la vamos a convertir en analógica, va a volver al comparador y se va a ir al receptor. Bueno, aquí va a pasar por un encoder, pero después va a ir al receptor, y en el receptor, el receptor va a tomar las señales digitales, que van a ser los 0, los 1, y así. Y entonces el receptor lo que va a hacer es tratar
de decodificar o de hacer que la señal de entrada se parezca a la señal de salida. Afuera de los relojes, el color bueno, aquí puse el comparador, computa la diferencia entre las dos entradas separadas. El cuantificador es un limitador, es un limitador simple con relación de 1 con escalón delta de la entrada a la salida. El acumulador produce el siguiente resultado, que es la verdad no sé qué significa delta, pero es la señal de salida, supongo yo. Delta es la variación. No, pero lo de abajo, lo de MQ, sería lo que habíamos mencionado acá, que sería la señal aproximada. Las ventajas de usar esta modulación sería que esta sustituye a tanto la cuantificación como la codificación tradicional. Se utiliza sobre una señal mostrada, es decir, no hay cuantificación previamente. En esto me causó un poquito de ruido. Bueno, sí, porque no hay cuantificación previamente, no sería después de la comparación. Bueno, esta modulación permite seguir señales de cualquier amplitud. Además, en el equipo de transmisor y receptor son muy sencillos. No requiere sincronismo y es una alternativa válida para el sistema PSM, que yo, o sea, por lo que investigué también, el PSM es mucho mejor que usar la modulación delta. De hecho, creo que es la que todos usan. Bueno, la desventaja, presenta ruido granular, sobrecarga dependiente y transitoria. Necesita una frecuencia de muestreo varias veces superior a la de NSP. Que esto ese punto yo no lo veo como desventaja. Yo lo veo como ventaja hacia la fidelidad de la información. Y cada canal requerirá un receptor separado. Eso sí sería una ventaja, ¿no? Porque económicamente sería, pues, más dinero. Y conclusión, bueno, independientemente de lo que puse aquí de la conclusión, yo diría que la modulación delta es buena porque lo que intenta hacer es tratar de que nuestra señal de pulsos se